Habíamos empezado este mensaje el domingo pasado, así que no vamos a repetir. Espero que recuerden. Habíamos leído capítulo 10, que está terminando, en el 10, ¿se acuerda? Está terminando la presentación de la persona y obra de Cristo. Y en 11 en adelante aplica para nosotros qué significa. Algún joven o niño, dígame qué concepto era importante en los versículos 19 al 23, 24. ¿Qué era el concepto? ¿Qué era nuestro problema que Jesucristo resuelve? ¿Qué era el término? Entrada. Bueno, no muy joven, pero... Entrada. ¿Por qué? ¿Qué fue nuestro problema? Fuimos expulsados desde Adán y Eva, se rebelaron contra Dios y seguimos cuales hijas de Adán y Eva. Fuimos echados justamente de la presencia de Dios. Y es Jesucristo que nos da entrada. Y dice Hebreos 10, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Y de eso estamos hablando. Versículo 1, es pues la fe, díganlo todos, es pues la fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve. Y vamos a hablar segunda parte, porque ya hablamos de la certeza de lo que se espera. Hoy vamos a hablar de la convicción de lo que no se ve. Ahora bien, la fe tiene un contenido. ¿Cuál es el contenido de la fe? ¿Cuál es el contenido de la fe? Esto es el contenido de la fe. Entre más conozcamos la palabra de Dios, mejor puede ser nuestra fe. No hay ninguna virtud en la ignorancia. Basta ya las iglesias que promovían la terrible actitud, la letra mata. Es el Espíritu que vivifica, malinterpretando lo que Pablo está diciendo, porque está hablando de la ley, que no tiene el poder de vivificar, ¿verdad? Y tomaron que la letra, el estudio de la Biblia, mata. Y hay que dirigirse por sueños y visiones del Espíritu Santo. Horrible, horrible. No hay ninguna virtud en la ignorancia, hermanos. Y desde los principios del pueblo de Dios, cuando reúne y cuando Dios forma Israel en el desierto, le da la Biblia y encarga a los padres, Deuteronomio 6, ¿cuándo debería enseñar la Biblia? ¿Cuándo? Desde mañana a tarde, a noche. ¿Y dónde? Desde la casa y la calle. ¿Y qué más debería hacer? Ponerlos en el poste de sus casas, amarrarle las manos, ponerlo entre los ojos. La palabra, hermano, fue dada de Dios como don creador de la fe. Y con la venida de Jesús tenemos el cumplimiento de todo lo que Dios estaba haciendo en el Antiguo Testamento. Tenemos la llave para comprender todo. Ahora, tenemos que enfatizar este aspecto de conocimiento porque nuestra cultura no lo hace. Y cuando estamos hablando de la convicción de lo que se espera es el contenido de la fe. Por eso todo está relacionado. Aguante el proceso de razonar esto, hermano. Nuestra cultura no está enfatizando conocimiento, búsqueda de sabiduría. ¿Qué es lo que enfatiza nuestro mundo? Nosotros vivimos en el mundo hoy de los sentimientos. Los impulsos, la gratificación instantánea. Y es por eso que hoy se
ha proliferado más que antes el uso de drogas, una experiencia inmediata, no hay que pensar nada más sienta. La práctica del sexo ilícito, entréguese a experiencias, no importa que las consecuencias. Las fiestas, las pachangas y la diversión de todo tipo, incluyendo los videojuegos, que se ha llegado a ser adicción. Hay muchos adictos a los videojuegos. Quíteselos y verá que entran en shock. Los jefes de trabajo casi todos se quejan que no hay buenos empleados que quieran trabajar. Ganaron Hollywood y los gurús de la mercadotecnia. Ganaron porque crearon un mundo de consumidores de experiencias. De eso estamos rodeados, hermano. Un mundo de consumidores de experiencias. ¿Cuál es mi queja con el teléfono? Nadie sabía que lo iba a tocar, ¿verdad? ¿Qué es mi queja con el teléfono? Que se ha vuelto una droga. Una droga. Y usted lo puede comprobar. Quítele el teléfono a alguno. Y si no entra en shock, yo voy a montar mi clínica, cuando me pensione, voy a montar mi clínica psicológica y voy a tratar el síndrome de desintoxicación telefónica. Ese va a ser mi especialidad. Voy a tratar el síndrome de desintoxicación, ¿cómo se dice? Desintoxicación telefónica, ¿verdad? Hay gente que usted no le puede quitar su teléfono, no saben qué hacer. Inclusive ya yo leí que la gente siente que está vibrando el teléfono y ni lo tiene en su bolsa. Y siente que se le vibra la pierna y hace así. Y, es que yo no ando el teléfono. No, ya nos tiene locos. Se ha vuelto una droga. Todo esto matando neuronas y sustituyendo cosas importantes como la búsqueda del conocimiento. Ahora, la fe tiene un contenido, pero no es solo conocimiento. Y de eso vamos a hablar hoy. Es convicción de lo que se conozca. Y nuestro catecismo tan completo, en su pregunta y respuesta 21, oiga lo que dice, Catecismo de Heidelberg 21, ¿qué es la verdadera fe? Y responde, puro Hebreos, no es solo un seguro conocimiento. Es conocimiento, pero no solo seguro conocimiento por el cual considero todo lo que el Señor nos ha revelado en su palabra, sino también una verdadera confianza, convicción que el Espíritu Santo infunde en mi corazón por el Evangelio, dándome la seguridad que no solo a otros, sino también a mí mismo, Dios otorga remisión de pecados. Muchos son las personas, teólogos, filósofos que han conocido la Biblia, pero no creen una sola palabra de ella. No es solo conocimiento. Sin la convicción de que la Biblia es verdad, de nada sirve nuestro conocimiento. Y es por esto que el autor de Hebreos dice que la fe también es la convicción de lo que no se ve. Y hermanos, como es el Espíritu Santo que nos da la fe, no la da a medias. Dios no le puede dar a usted una fe defectuosa. Eso no es posible. Vea lo que dice Pablo en Colosenses, capítulo 2, dice así, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, de la manera que recibisteis, con esta fe que Dios nos da, una fe completa, una fe verdadera, una fe que es certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve, de la manera que recibieron al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Todo eso es para decir certeza y convicción. ¿Qué es lo que no se ve? La convicción de lo que no se ve. ¿Cuáles cosas no se ven? ¿Cómo contestaría esa pregunta? A mí me interesa mucho
poder que todos me dijeran la respuesta a lo que usted piensa de las cosas que no se ven. La respuesta en realidad es casi todo. Casi todo. Ahora Dios nos da la iglesia y eso lo vemos. Pero las promesas de Dios, muchísimas no se ven. Tienen que aceptar por fe. Hay eventos pasados que otros vieron, la crucifixión, la resurrección, otros vieron, pero nosotros no. Tenemos que creer lo que no se ve. Tenemos que creerlo por el testimonio de los apóstoles. Lo aceptamos que son ciertos. Hay muchas otras cosas reales que no se ven y es importante no solo creer, sino tener convicción de ellas. Por ejemplo, en el curso de la escuela dominical vamos a llegar a una lección que habla de la justificación. ¿Dónde están los alumnos que acaban de llevar, doña Eida? No la voy a preguntar directamente, pero nosotros vimos la definición de la justificación. La definición de la justificación, ¿cuál es? Es una declaración en el trono de Dios que un pecador que ha creído en Cristo es una declaración de inocencia, de justicia. Ahora, usted no escucha esa declaración. Cuando Dios escribe el nombre del suyo en el libro de la vida, usted no lo ve. Usted no escucha. Hermanos, la justificación recibimos por fe. No hay prueba empírica de ello. Y qué importante es tener la convicción de que yo sea justificado. Eso no se ve. Máxime cuando uno lucha con el pecado, lucha con la tentación y nos cuestionamos cómo es posible que Dios me perdone si yo sigo pecando. Por esto Lutero llegó a la conclusión que nosotros necesitamos creer justus et peccator, justos y simultáneamente siendo pecadores. Esa convicción, hermanos, la tenemos que sostener por fe. ¿Qué pasa con la derrota del pecado? Jesucristo quebró el poder del demonio. Eso lo establece claramente tanto en el ministerio de Cristo como en las cartas del Nuevo Testamento. Y nos ha dado su Espíritu Santo para que nosotros venzamos el pecado, que seamos santos, que nos libremos del pecado. Y porque tantas veces nosotros mismos nos excusamos, hermanos, diciendo que no puedo. No, es que yo soy así. Y hacemos excusas inválidas por no luchar contra aquello. ¿Será que no estamos muy convencidos? ¿No tenemos convicción de lo que no se ve? Cristo rompió el poder de Satanás. Eso no lo vemos, no se puede ver. ¿Será que no estamos convencidos, hermano? No hacemos la lucha como deberíamos. Todo este capítulo 11 que sigue enfatizará la realidad. Otro término, entrada, otro término. Este es el término de todo este capítulo 11, promesa. Las promesas de Dios, de su justicia, de una tierra nueva, hermosa, perfecta, de un galardón. Y todos los santos del Antiguo Testamento estaban tan convencidos, pero convencidos de aquella promesa. Una promesa que no se veía. Adán salió de su tierra para Canaán, pero vamos a leer que él sabía que era su destino final. Él buscaba otra ciudad cuyo constructor y arquitecto era Dios. Promesa. Ellos pudieron aguantar increíbles pruebas
y terminar sus vidas creyendo. Y esto se llama convicción. Eso se llama convicción. Fíjese en los primeros versículos del capítulo 11, las cosas que no se... Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Hermanos, qué importante para los cristianos es entender de que este mundo en un entonces no existía nada, solo Dios, y de la nada creó el mundo. Eso es importante, es un fundamento de nuestra fe. Versículo 4, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio de Caín. ¿Qué veía Abel? Nada. Abel entendía por fe que debía ofrecer de corazón sincero lo que Caín no hizo, etcétera, etcétera. Ahora, cuando nosotros decimos acerca de alguien, esa persona tiene mucha convicción de que sea cierto cualquier cosa, ¿verdad? Tiene mucha convicción de que sea cierto. ¿Cómo actúa esa persona? Si es un amigo suyo y usted dice, este está convencido de algo, ¿verdad? ¿Cómo actúa esa persona? ¿Va a cambiar de parecer? Nunca. Va a ser imposible cambiarlo de parecer. Nada lo convence de lo contrario. Está convencido y se acabó. Hermanos, en cuanto a las promesas de Dios, así somos los cristianos. Estamos convencidos de que las promesas de Dios son ciertas. Se acabó. Se acabó. No. Ahora actuamos sobre nuestra convicción. Entonces la pregunta para nosotros hoy aquí, ¿cómo estoy viviendo? Mi vida da evidencia de convicción o no. Porque hay enemigos de la fe bíblica. ¿Cuáles actitudes socavan nuestra certeza y convicción, hermano? Santiago capítulo 1, versículo 8 menciona uno. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Cuando nosotros no somos constantes en nuestro caminar detrás de Jesucristo, cuando no somos constantes en lo que usted quiera, no somos constantes en oración, nuestra vida de comunión con Dios, nuestra asistencia a la iglesia, nuestra enseñanza a los hijos en la casa, nuestro testimonio con los de afuera. Sea lo que sea, cuando no somos constantes, ¿qué es lo que estamos traicionando? Estamos traicionando la fe que Dios nos dio, porque la fe que Dios da es convicción. Nosotros traicionamos las promesas de Dios, que son tan seguras y tan ciertas como usted está aquí. Así son las promesas de Dios, hasta más, porque yo puedo caer muerto. Las promesas de Dios son tan seguras y tan ciertas como nosotros estamos aquí. La fe que Dios le da al cristiano se describe: certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Cómo estamos, hermanos? ¿Cómo estamos? Nosotros comenzamos el domingo pasado este mensaje mencionando el nivel altísimo de temor en el mundo. Notamos un estudio que afirma que el segundo factor que acompañaba a muertes de COVID fue pánico, ansiedad. En la Biblia encontramos que el miedo y el temor posiblemente son el enemigo número 1 de la fe. El miedo y el temor. Yo hice una búsqueda muy rápida, muy superficial, no es nada científico, ni lo cite,
pero simplemente haciendo una búsqueda en la computadora con los términos temor, miedo, temer, con confianza, paz y esperanza, contrastando. Temor, miedo, temer, paz, esperanza, confianza. Salieron más de 300 versículos solo con esos términos, para no hablar de miles de pasajes donde Dios afirma que su pueblo no debería temer. Y la frase, para que sepan que yo soy Jehová, es incontables veces, ¿verdad? Para que sepan que yo soy Jehová, se encuentra incontables veces. Hermanos, ¿qué podría temer el cristiano? ¿Cuál es la respuesta correcta? Nada. Nada. Ahora, seamos sinceros, como seres humanos nos preocupan ciertas cosas. Tal vez esas preocupaciones se convierten en temor indebido. Por ejemplo, cuando Alita y yo teníamos nuestros hijos pequeños y yo viajaba, a mí me preocupaba morir en algún viaje, alguna cosa de caernos de un avión, y qué pasaría con mis hijos. Y nosotros nos sentamos y levantamos un testamento por aquello que alguien cuidaría. Eso es ser responsable. Por supuesto yo estaba preocupado por mis hijos. Yo no quería morir y abandonarlos y dejarlos huérfanos en este mundo. Me preocupaba. Pero hasta en eso, hermanos, Jesús pensó cuando está animando a su pueblo a no temer. ¿Qué dijo Jesucristo? El que ha perdido casa, terrenos, padre, madre o hijos, encontrará ¿cuántas veces? ¿Qué dice el pasaje? 100 veces más. En este mundo, ¿de qué estaba hablando? De la iglesia. De la iglesia. El que muera sin familiares que lo atienda, encuentra padre y madre, o debería. En la iglesia del Señor, el que pierda su casa, no tiene dónde meterse, tendría en la iglesia del Señor. Dios ha provisto todo en absoluto, hermano, en su palabra y a través de los medios que Él establece. Ahora, el punto es que no temamos nada. Realmente para el cristiano, claro, nosotros decimos, tengo miedo a las culebras. Bueno, eso es correcto, eso es un miedo correcto. Así debería tener miedo a las culebras. Bueno, las que son venenosas, por lo menos. ¿Verdad? Pero en cuanto a obedecer a Dios, nunca debemos decir, tengo miedo, tengo temor. Uno de mis versículos favoritos, tengo muchos versículos favoritos, pero fue cuando Jesucristo estaba hablando con sus discípulos y yo creo que estaba, no sé si estaban con muchos o no, pero le dice, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué bonito, el buen pastor reuniendo sus ovejitas, ¿verdad? Se puede imaginar el pastor. Y usted sabe que las ovejas se llegan a encariñar del pastor. Ellos pueden silbar y pueden llamar y vienen corriendo las ovejitas brincando, bolitas de algodón, ¿verdad? Y podemos ver a Cristo. Cristo sabía lo que iba a pasar. Sabía que lo iban a crucificar. Sabía que iban a matar a los apóstoles. Porque creemos que solo Juan murió de viejo, los demás los mataron. Jesús sabía lo que les iba a pasar y los llama y los reúne y dice, no teman manada pequeña, porque a su Padre le ha placido daros mucho más, a darles el reino. No hay nada que temer, no hay nada que temer. Como sin pandemia, la iglesia no puede dejar de creer en Dios. No puede dejar de gozarnos en nuestra esperanza futura. No podemos dejar de servir el Evangelio a los hermanos necesitados, a nuestros vecinos necesitados.
Y aquí, hermanos, vuelva atrás a capítulo 10. Es en este contexto específico, que versículo 25, encontramos el único versículo en la Biblia que nos exhorta a no dejar de reunirnos. ¿Sabe? No hay otro versículo en todo el Nuevo Testamento. Y preguntémonos, ¿por qué en el contexto de no temer, de tener certeza, de tener convicción, de creer en Dios? Porque es en este contexto que Dios le dice a través de Hebreos, le dice a los cristianos, no dejen de reunirse. ¿Por qué? Porque Dios sabía que es el temor lo primero que nos aleja de la congregación. Y yo no sé, a mí no me pregunten ni me echen la culpa del por qué Dios hizo una religión de congregarse. Porque no es Guillermo diciendo esto. Yo quiero ser un fiel mensajero de lo que Dios ha dicho. Y Dios pudiera haber hecho una religión personal, cada uno en su casa con la Biblia. Sería más fácil para todos, para mí también. No tendría que alistar sermones. Pero Dios, por los motivos que Él sabe, hermanos, Dios creó la religión que no puede prescindir de la reunión juntos. Y sabía que aquella iglesia que estaba naciendo, que Nerón y los César iba a prohibir que reunirse. Y quería que los cristianos buscaran catacumbas si fuera necesario. Y los reformados en los 1500 se fueran a los bosques para hacer sus cultos. Y seguramente llovía encima. Y que ahorita, hermanos en países musulmanes o comunistas, tengan que ir sin Biblia en la mano y buscar una casita, a ver si alguna autoridad los está viendo, meterse en algún sótano y no cantar muy duro. Sin temor lo hace. Es juntos que la fe se celebra. Es juntos que la fe que se confirma. Es juntos que la fe se nutra. Porque así ha establecido Dios. Y orando juntos, cantando juntos, celebrando la cena del Señor juntos y recibiendo la palabra juntos, es como Dios confirma y fortalece esta fe que Él nos ha dado. No estamos entrando en los detalles de lo que hemos vivido este año pasado. No vamos a entrar en detalles. Y hay preocupaciones legítimas de salud. Ahorita no vamos a atender mil cosas que muchos estarán pensando. Simplemente lo que quiero presentar es lo que Dios nos está diciendo aquí en su palabra, de parte de que Él, aparte de la forma que Él nos quita el temor, es reunidos. Ahora tal vez alguien escuchando este mensaje dice, pastor, yo no tengo esa fe. Es más, yo ni creo. Yo no tengo fe, pero quisiera tener esa fe que usted ve aquí. Amigo, la fe no tiene costo. La fe es completamente gratuita. Y con una oración sencilla a Dios, confesando su autonomía fútil y vana, pidiendo que Dios lo perdone por causa de Cristo, Dios derramará esta fe en su corazón. Como nosotros vamos a estudiar los héroes de la fe, yo quisiera relatar para terminar otro héroe de la fe que vivió en los 1500, Hugh Latimer. La historia muy breve de Hugh Latimer. Recuerde ese nombre, salúdelo en el cielo cuando se llega. Él nace en Inglaterra,
seguramente antes de 1500, no tengo la fecha, era más o menos contemporáneo de Lutero. Tenía 6 hermanas y él era único varón de un pastor de ovejas y era precoz desde pequeñito, entonces lo mandaron a estudiar y entró en la Universidad Cambridge a los 14 años. Ya sabía latín, griego, matemáticas y todas las cosas para poder entrar a la universidad y estudió teología. El país era católico. Él llegó a ser un católico celoso, llegó a ser sacerdote súper escrupuloso con su fe y con su vida. Nadie nunca lo acusó de inmoralidad. Para su bachillerato en divinidades, que hoy sería como doctorado, él dio una refutación a la obra de Melanchthon. Melanchthon ya estaba con Lutero en Alemania, ya habían reformado la iglesia, eran protestantes, y él da una refutación de toda la obra de Melanchthon. Mientras tanto, en la universidad había otro catedrático, Master Thomas Bilney, también sacerdote, y él trabajaba para la misma universidad. Él ya había sido convertido, y él veía el celo de Hugh, pero un celo sin conocimiento. Y pide a Dios, Padre, ¿cómo le puedo entrar a este muchacho que acaba de refutar el protestantismo? No me va a escuchar. ¿Sabe qué plan? Y dio Bilney. Ese es otro que vamos a conocer, Thomas Bilney. Él pidió a Latimer, como en aquel entonces, cada misa usted tiene que confesarse antes, hasta el Vaticano II, que quitaron el requisito, creo, públicamente. Él le pide a Latimer, le dice, permítame confesarme ante usted. Entonces comienza confesiones cristocéntricas. Seguramente en su confesión leía la Biblia, ¿verdad? ¿Quién sabe? Empieza confesiones bíblicas y se convierte Hugh Latimer a través de escuchar las confesiones de su compañero. Y comienza a estudiar las escrituras y comienza a llevar al púlpito, porque ellos predicaban en las iglesias cercanas a las congregaciones, y comienza a predicar la palabra de Dios. Y llega Navidad y él dice, el pueblo no tiene la Biblia en inglés, entonces manda a imprimir unas tarjetas con porciones de Navidad, de Mateo, en inglés. Recuerde que no tenían la Biblia, solamente la Vulgata en latín. El pueblo no leía latín. Y manda a repartir las tarjetas y el pueblo recibe. ¡Qué bonito en nuestro idioma! ¡Qué lindo mensaje! Y comienza a ver como un resurgimiento de fe. Pues no faltaba la oposición. Primero un fraile negro. Se definían por el color de su capota, ¿verdad? Primero los frailes negros. Se levanta y dice, Hugh Latimer está loco, no le hagan caso. Porque los debates se libraban del púlpito. El próximo domingo Hugh Latimer se levanta y dice, no estoy loco, la palabra dice así, 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 así. Después el fraile gris viene otro domingo y predica contra Hugh Latimer. Y el otro domingo llega Hugh Latimer y refuta todo lo que dijo y comienza a haber una reforma. Ahora, mientras tanto hacía muchas obras buenas, había mucha injusticia en las cárceles, ayudó a librar presos que habían sido arrestados injustamente. Muchos juicios contra él, pero todo el tiempo de Enrique VIII y el rey Eduardo, el clero no pudo lograr su arresto, a pesar de que lo intentaran. Pero, ¿quién sabe, quién recuerda, quién sigue rey Eduardo? María, la que conocen como la sanguinaria. Ella sube al trono y de inmediato se comenzaron los arrestos, los juicios y las hogueras. Latimer siempre sospechaba que tendría que dar su vida por el Evangelio. Y el día que enviaron por él para entrevistarlo, fue con semblanza confiada y hasta gozosa. Lo arrojaron en la famosa torre en Londres, ahí donde echaban estos oficiales. Era terrible, pelado, frío, piedra, no les daban comida ni fuego en las chimeneas, era todo, un montón de gente que estaban en la torre, era famosa. Latimer ya es
es viejo, es el año 1555, es ya un anciano. Casi muere de frío y hambre. Estaba tan frío y tan sin comida, oiga con qué carácter enfrentaba su persecución, ¿verdad? Estaba tan frío y tan sin comida que un día que llegó el sirviente con su poquito de plato de comida, le dijo al sirviente: esta gente me quiere quemar, pero si no me dan un poco de fuego aquí serán privados del privilegio. Me encontrarán muertos de frío y hambre. Latimer oraba por 3 cosas. Primero, fortaleza para nunca traicionar a su Dios. Segundo, que Dios restaurara el evangelio en Inglaterra. Muchísimos de estos reformadores oraban por su país y ellos pensaban que estaban dando su vida por su país. ¿Cuántos cristianos costarricenses estamos clamando por Costa Rica y dispuestos a todo por nuestra patria? Oraba por Inglaterra. Y tercer oración era que Elizabeth pudiera reemplazar a María. Dios respondió a su tiempo a esas 3 peticiones. Después de un largo año de juicios, de abuso, de sufrimiento y humillaciones, el día llegó y llevaron a Master Ridley y Latimer para ser quemados. Fue todo un espectáculo público degradante. Los humillaban, les ponían cosas y les quitaban como simbólicamente despojándolo de su grado de sacerdote. Les predicaban, los llamaban al arrepentimiento. Latimer, un anciano, sin embargo, su aspecto dice que fue de firmeza y fortaleza. Ridley y Latimer se animaban uno al otro mientras se acercaron a las estacas y los amarraron allí. Trataron de predicar al público porque salió todo el pueblo, pero les literalmente taparon la boca, no los dejaron hablar. Mientras veía la multitud, muchos lloraban porque los conocían por hombres piadosos. Ya amarrados a la estaca mientras encendían la leña, Latimer llamó a Ridley y le dijo así: tome consuelo, Master Ridley, y sé hombre. Hoy encenderemos una candela tal que por la gracia de Dios confío, nunca se apagará. Murieron los 2 ese día quemados. Pero yo estoy seguro que muchos a quienes habían predicado y los que testificaron su testimonio final fueron parte del movimiento protestante en Inglaterra que se hizo la iglesia presbiteriana de la cual nosotros descendemos. Hoy Dios nos está llamando a nosotros, hermanos, a comparar nuestra fe con la que Él define aquí en Hebreos. Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. ¿Es nuestra fe como la que describe Hebreos? Porque esta es la fe que Dios da. Y si nuestra fe no es esta fe plena, es porque el pecado en nuestra vida la está estorbando. Confesemos aquí donde estamos. Sin duda Dios le ha hablado. ¿Cuáles cosas está estorbando certeza y convicción en su vida? Confiéseselo al Señor. Confesémoslo. Pidamos perdón y gocémonos de una fe plena, bíblica, divina, la fe que Dios da. Amén. Amén. Oremos. Padre, gracias. Gracias porque tu obra es completa. No solo diste a tu Hijo, ofrenda perfecta para nosotros, sino la misma fe que nos das es una fe completa y perfecta. Nosotros somos los que dudamos. Nosotros somos los que
tambaleamos, oh Dios. Pedimos que nos perdones y permite, Padre, que esta fe de certeza y convicción de todo lo que tú has prometido, que sea nuestra fe. Ayuda a esta iglesia, Padre, a ser conocida y reconocida como cristianos de fe. Esa fe que practicaron los héroes del capítulo 11 de Hugh Latimer y otros, oh Dios, que vienen a lo largo de los siglos y de los milenios como testimonio de una fe real, de un Salvador real, de una salvación real. A ti sea toda la gloria, en el nombre de Jesús.